Gracias por, pues sí, decirnos cuando estamos mal en ese sentido, porque pues el interés es siempre servirles bien en todo este producto de comunicación y de información que les damos a ustedes. La gente en redes sociales me parece que está bien, tanto Facebook como YouTube. Bueno, ya está el maestro aquí, Eduardo Hernández Molinar, a quien no pasa una semana, bueno, más cuando no lo dejaban venir del TEC, que no lo tuvimos, ¿verdad? Como un mes, pero ya lo dejan venir. Y es que el maestro está trabajando sobre horas, ya se jubiló como 2 veces, pero le encanta la educación, maestro, le gusta el tema de la educación y la historia, así es que bienvenido. No, gracias, no, muy contento de estar aquí y contento también de estar en el tecnológico, muy a gusto todo. Que por cierto ya vamos a cumplir años en este mes de octubre. ¿Cuántos? 25. 25 años. Y va a haber muchas festividades, inclusive muchos eventos. Sobre todo que la inauguración del techado, lo que es el patio cívico, va a haber lo del chantolo después, va a haber muchos eventos muy interesantes que pues año con año se llevan a cabo ahí en el tecnológico, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes. 25 años es un cuarto de siglo, no es fácil, ¿eh? No, y sobre todo que pues sigue vigente la escuela ya con 5 carreras que están al crecimiento todos los días y es muy interesante eso. Por supuesto. Óigame eso, hoy elegimos el tema de San Bartolo. Sí, un tema muy interesante. San Bartolo es una comunidad, como uno dice, San Bartolo Río Verde, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿no? Es como icónico el nombre, icónica la comunidad. Y si te imaginas, por ejemplo, vamos a hablar de 1882, que es cuando pasa la vía Patampico. Imagínate, ¿qué había ahí? Nada. ¿No había nada? Nada. O sea, no existía la comunidad. No, es de cuenta cuando tú vas, por ejemplo, si no te fuiste un día de Río Verde a San Bartolo en el tren, ¿me entiendes? En 1902 o hasta 1997, que fue cuando se clausuró todo esto, imagínate cuánta gente, no había nada. Ahí se hizo varias estaciones chiquitas, como el Sirio, como Pastora, como Progreso, por ejemplo, o Angostura, como le llamaban en aquel tiempo. Es de las paradas más importantes que hacía el tren, ¿sí? Imagínate San Bartolo de San Luis Potosí a Tampico, no había nada en San Bartolo, más que la pura laguna esa que conocemos hasta ahorita, que siempre ha estado. A ver, pero entonces el primer dato, maestro, el primer dato interesante que nos da es que San Bartolo surgió a raíz del tren. A raíz del tren. O sea, correcto. ¿No había un San Bartolo previo, no había un San Bartolo? No. Estaba la laguna, allí una laguna muy grande que había, inclusive y había unos nacimientos de agua en aquella época, que poco a poco se fueron perdiendo. Y la gente que vivía ahí, pues ahora sí que no vivía ahí, iban ahí a sembrar. Iban desde Angostura, ¿me entiendes? Iba también otra gente, iba desde Progreso, que hoy es Progreso, y algunos ejidos alrededor, como el Guajolote, como por ejemplo el tanque, por ejemplo, iban ahí a sembrar, porque eran tierras fértiles y había agua. Y así es como nace el ferrocarril, inclusive batallaron muchísimo para que de alguna manera el ramal de San Bartolo a Río Verde se la llevara a cabo, ¿eh? Sí. Bueno, y aquí hacemos un paréntesis. ¿Por qué el ferrocarril no pasó por Río Verde, maestro? Bueno, por la ciudad de Río Verde, pues. Buena pregunta hiciste, Fita. Había un pleito de políticos, iba a decir otra cosa, ¿verdad? Había un pleito de políticos, porque inclusive de Venegas a Río Verde estaba establecido el tren, no a San Bartolo. Ajá. Y de aquí sí iba a ir a Tampico. Y estamos hablando más o menos de 1887, 90 más o menos. Sí. 1800. Y realmente hubo un conflicto de intereses allí. Paulo Verástegui, por ejemplo, era el más, ahora sí que el más apasionado para que estuviera el tren en Río Verde. Inclusive el tren no iba a llegar a Río Verde, la estación iba a estar en el Refugio, que pertenecía al partido de Ciudad Fernández. Sí, que era prácticamente lo mismo. Desde siempre ha sido como lo mismo, ¿verdad, maestro? Sí. Geográficamente, ¿no? Geográfica, pero en aquel tiempo, ¿por qué? Porque decía Paulo Verástegui, iban a pasar por todas sus tierras, ¿eh? O sea, si analizamos dónde estaba la estación del ferrocarril, pues son tierras de Paulo Verástegui. Claro. Y él quería todo. O sea, era un visionario, se puede decir, tanto del comercio como de la industria, ¿sí? Como inclusive en cuestiones financieras. Sí. Era dueño de Ojo de Agua de Solano porque también quería hacer un tren, él, de palo, de Ojo de Agua de Solano hasta San Bartolo para que se comunicara al ramal. De Ojo de Agua de Solano a San Bartolo. Sí, él era dueño de la hacienda en aquella época.
Y que geográficamente no fue posible, fue cuestión de política, que no tuviéramos aquí este paso, porque el paso importante pues era San Luis Tampico, obviamente, ¿no? Sí, incluso no, tuviera más importancia porque entonces aquí estaba el comercio, decía Pablo Verástegui. Sí. Pero en aquel tiempo estaba Carlos Díaz Gutiérrez de gobernador del estado, amigo del señor presidente, don Porfirio Díaz Mori, y hubo un conflicto entre Carlos Díaz Gutiérrez y los Verástegui. Inclusive, por ejemplo, decía, hasta dónde llegó que los durmientes para poder hacer el tren tardaron 10 años en desbarañarse todo eso, porque no había material para hacerlo, ni tampoco humano. Sí, claro. Era muy difícil. Por eso ahorita en el llano tenemos muy poquitos mezquites, muy poquitos cedros, porque la mayor parte de los mezquites y cedros que había se fueron para la vía. De hecho, mezquites sí, pero cedros ya desaparecidos. Hay unos morritos chiquitos ahí, si te vas rumbo de Pastor a San Francisco, hay muchos cedros, fíjate. Morritos si quieres, pero muy gruesos. Había mucho cedro, mucho mezquite. Inclusive decían que cada durmiente ya trabajado lo pagaban a 4 reales. 4 reales. 4 reales. ¿Sí? Con la autorización del señor Verástegui, con la autorización de los Espinosa y Cuevas, que eran los que dueños de todo ese mezquital. 4 reales costaba cada mezquite, ya trabajado. Oiga, maestro, y otro paréntesis, ¿y esos dineros de los Verástegui y esos dineros de los Espinosa todavía andan aquí rondando en Río Verde? Yo creo que a lo mejor sí. Sí. Sí, ¿cómo no? ¿Que por eso vemos tanta gente que no chambea aquí en Río Verde o qué? Pues fíjate que decía Pablo Verástegui, bueno, no y Pablo, sino Inés Verástegui, su mamá, decía que iban a pasar 15 generaciones y todavía siguen conservando su fortuna. Su lana. Sí. Está Y bien. todavía, qué bueno. No, fueron pues trabajadores sí. y visionarios. Pero aquellos. Sí. No estos. Inclusive el ferrocarril, inclusive los señores Verástegui tenían furgones de ferrocarril, Claro. para llevar la naranja. Inclusive la naranja se empezaba a carrear desde vamos a hablar de hasta San Bartolo, Sí. ahora sí que en mulas o en lo que tú quieras, desde 1887. Así es. Se llevaban la naranja para Tampico. Entonces San Bartolo, volviendo al tema, San Bartolo se volvió, digamos que, clave para desviarse a Río Verde. Sí, sí, porque inclusive el tren se iba para Cárdenas y Sí. llegó a Cárdenas gracias a Carlos Díaz Gutiérrez. Sí, claro. Porque ahí estaban sus intereses. Sí, por supuesto. Y San Bartolo no figuraba ni nada, Es más, muy poquitos cerritos. Sí. Cerritos, por ejemplo, igual. ¿San Bartolo llegó a ser más importante que Cerritos? No. Cerritos siempre ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque pues hay más tierras más fértiles, Gil. Las tierras de Cerritos eran las mejores del estado. Hubo una época que le llamaron el granero del estado. Nomás el municipio de Cerritos y Villa Juárez, que es muy pequeño. Así es. El así granero, es. ahí se daba lo que tú quisieras. Había aguacates, había sorgo, había maíz, había frijol, calabaza, había mucha legumbre inclusive. Así es. Entonces, bueno, pues el tema de San Bartolo es que se creó de la nada, maestro. De la nada surgió una estación de ferrocarril, de la cual más de 100 años después seguimos hablando. Y gracias a Dios todavía está vivo. Y fíjate que, por ejemplo, cuando estuvo su efervescencia fuerte del ferrocarril, había 1,500 habitantes alrededor de lo que es la estación. 1500. 1,500, ahora quedan 700. Sí. Imagínate cómo va ahora sí el declive. Sin embargo, por ejemplo, inclusive te voy a platicar algo muy interesante. San Bartolo no quería que fuera giro, que fuera propiedad. ¿Por qué? Porque ahí pasaba el ferrocarril. Sí, claro. ¿Sí? Y no fue hasta la gente peleó hasta 1930. En 1930 San Bartolo es ejido. Sí. Pese a quien le pesara en aquella época. Y adivina quién les ayudó para que fuera ejido. Pues Saturnino Cedillo. En aquel tiempo. Recordemos que Saturnino no fue secretario, pero sí tenía mucha influencia en el gobierno federal, ¿no? Sí, cómo no. 2 veces secretario de Agricultura, Pues imagínate, no, si no no pesaba. poca cosa. Sí, no poca cosa. Si ya lo conocían, ¿para qué lo invitaban, no? Pero bueno, detalles como esos. Así es. Estamos viendo imágenes de San Bartolo, algunas imágenes aéreas que conservamos aquí en los archivos de Noticieros Cable RB, algunas imágenes terrestres. ¿Pueblo fantasma o no San Bartolo, maestro, ahora? Fíjate que yo creo que San Bartolo va a cobrar mucho ajo más adelante. Creo yo que hay gente muy trabajadora que le está apostando a San Bartolo. Por ejemplo, ahorita ya está, así como en Palomas estaban las hojas de maíz que están exportando a Estados Unidos, va a pasar lo mismo en San Bartolo. La gente yo creo que
falta que haya programas para apoyar a lo que sí, a lo que es ahora ese Ejido de San Bartolo. Porque siguen siendo famosos sus chacajillas, sus gorditas de sal, Pues los pacholes. Los pacholes, por ejemplo. ¿Sería el único lugar donde los hacían antes? Sí, era muy típico ahí. Por cierto, hace mucho que no los pruebo. Sí, todavía lo siguen haciendo en grandes escalas. Si yo voy a Cárdenas, por ejemplo, y en Cárdenas venden pacholes de San Bartolo. Si voy a San Luis, al Mercado República, venden pacholes de San Bartolo. Si vengo a Río Verde y voy al mercado, venden pacholes de San Bartolo. Chancaquillas de San Bartolo. Pero el pachol es el que se lleva ahí la... Sí. Digo, para que la gente que nos esté viendo por primera vez o escuchando y no sea de Río Verde y se encuentra con esta plática, los pacholes es una especie como de tortilla dura, como una tostada dura, pero dulce. Dulce. Es maíz molido. Sí. Con piloncillo. Ándale, es el que da el saborcito. Uy, apenas como para el cafecito que tengo aquí abajo, maestro. Imagínese, nombre. Y el pachole doradito, así, el comalito así, medio calientito, así. Sí. Ay, Diosito. Muy rico, la gente. Sí, muy sabroso. Yo me acuerdo, bueno. Y comida bien nutritiva, aunque fuera azúcar, ¿no? Sí, era piloncillo. Y créeme que la gente caminaba más fácil con el piloncillo que con el azúcar. Sí, claro. De hecho, en la fecha, en algunos lugares, todavía siguen utilizando el piloncillo. Así es. Oiga, maestro, ¿y se acuerda de los horarios del ferrocarril ahí en San Bartolo? Porque pues la gente tenía que saber a qué horas pasaba el ferrocarril, porque era un auge comercial ahí, ¿no? Era de las estaciones más tumultuosas, de las estaciones más donde más llamaba la atención y donde más se paraba el ferrocarril, donde duraba más tiempo ahí parado, ¿no? Sí, y te voy a platicar que antes, por ejemplo, allí en San Bartolo era el encuentro de los dos, que después se hizo el encuentro allá por Canoas, allá por aquel lado del ejido Higinio Olivo. Ajá. Sí, allá sí suele, pero antes el encuentro por tiempos era ahí en San Bartolo, se juntaban los dos trenes, el que iba a Tampico y el que venía para San Luis. Entonces imagínate toda la efervescencia de gente que había ahí en San Bartolo. Y curiosamente el primero que caminaba era para Tampico. Sí. Y después caminaba el de San Luis. El que iba a San Luis. Cosa curiosa. Entonces imagínate el tumulto de gente que había en aquella época. ¿Cuánta gente? Gorditas, sodas en aquel tiempo, sodas, tamales, cabritos crudos, inclusive se vendían en aquella época, man. Sí, porque pues los vagones permitían que uno llevara cualquier cosa ahí, ¿no? Sí. Ahí no había restricción de absolutamente nada, ¿no? Nada. Así comprabas gallinas, por ejemplo, hacía vivas o en canal, o comprabas chivos, o comprabas piernas de puerco, por ejemplo, ahí venía todo, chicharrones, carnitas, moronga, todo lo que tú quisieras había ahí. Era una verbena ahí, una fiesta. Sí. Y pasaba 2 veces al día, creo que 3 veces al día pasaba. Uno era de carga nada más. Sí, pasaba el que iba, el de las 5 de la mañana, que salía de San Luis, ahí pasaba como a las 9, 9:30, y ahí tenía su horario. Y el de las 7, que pasaba ya a las 12. A las 12, correcto. Y el de acá pasaba a las 4 o 5 de la tarde. A las 5. Y lo curioso es que había hasta solquis que te traían de San Bartolo a Río Verde, ¿me entiendes? Casi por todo, bueno, por el llano, ¿sí? Y la gente contenta. Porque la corrida de Río Verde a San Bartolo era única, solo una había. ¿O había varias? Había varias, había en la mañana y en la tarde. Sí, había varias. Hacía 2, sí. Me acuerdo a los niños, fue en el 97 cuando se cerró el ferrocarril, me acuerdo que a los niños, por ejemplo, ¿sí? Los de primaria, ¿te acuerdas que se los llevaban a pasear? Si te portabas bien, te llevaban a pasear. A pasear a San Bartolo. Y era a las 9 de la mañana. Sí, salía aquí a las 9. Y te regresaban a la 1:30, 2 de la tarde. Oiga, a ver si alguien del público nos puede hablar o nos puede mandar un mensajito, que si se acuerda cuánto costaba, ¿no? ¿Cuánto costaba, maestro, el pasaje? Híjole, yo por ejemplo... Era muy barato, por cierto. Sí, no, pues yo creo que el Colegio de La Paz, una vez a la semana me llevaba a los de primero, así dependiendo de los que se portaban más o menos bien. ¿Usted los llevaba? No, las madrecitas, yo estaba en un rancho, las madrecitas las llevaban a pasear como un premio. Como un premio para los chamacos. Le tocó a mí, por ejemplo, a César, mi hijo, hice varias veces en el ferrocarril. Y no le dábamos lonche porque decía, no, pues... Pues ¿para qué, no? Pues ella va a comprar, mejor deme dinero, ¿no? Para comprar. Exacto. Sí, y ya le encargabas tú, te encargo una bolsita de pacholes, te encargo unas gorritas de sal, te encargo unos duritos, por ejemplo, ¿verdad? Que allá los hacía. Sí, claro. Era maravilloso, sin duda, el paseo. Ahí se ve, los árboles, por ejemplo, esos árboles son centenarios, son casuarinas esas. Y ahora, maestro, sí,
Oiga, los árboles que también crecen a lo largo de las vías, muy bonitos. Aquí ya ven el ferrocarril, hay muchos árboles muy bonitos. Sí. Son muy parecidos en todos lados donde pasa el ferrocarril. Sí. San Bartolo tiene futuro, ¿por qué, maestro? Por el ferrocarril ya no, porque el ferrocarril ya no se detiene. Pues mira, vamos platicando a futuros, como Sí. luego dicen, ¿verdad? Imagínate que dentro de 3 años se lleve a cabo el famoso tren turístico Sí. o ecoturístico, como le quieran llamar, que tenga sus, ahora sí, que vaya para la Huasteca y supuestamente iban a mandar 4 corridas diarias Sí. y 4 corridas de regreso, valga la redundancia, va a detonar San Bartolo, ¿eh? Pues Dios lo oiga, ¿no? Sí, porque el ferrocarril, inclusive, van a hacer un convenio, inclusive el gobernador ya lo comentó, lo platicó, no lo prometió porque no sabemos la realidad. Y aparte no depende de él, depende de la empresa ferroviaria. Es pero un está hecho. dentro de sus proyectos, sí. Sí, claro. Si lo hace, por ejemplo, pues imagínate qué efervescencia, hasta tú y yo nos vamos a hacer una pues casita por seríamos allá, los primeros. el clima es muy sabroso, no es Sí, tan casi. sí. Además, no sé si usted se acuerde, porque decía uno, Tamazopo, Valles, Cárdenas, que era un paisaje precioso. Pero acá en el llano, a pesar de que era puro llano, estaba muy bonito el paseo también por ese lado. A la gente le gusta ver diferentes ecosistemas. Exactamente. ¿Sí? Desde lo desértico, lo semidesértico, lo vegetal, la selva, o sea, ahí hay de Y todo. parece que todo lo tiene San Luis Potosí, ¿no? Todo lo tiene. Ese tramo lo tiene todo. Porque empieza por la montaña. De San Luis hacia acá es montaña. Todo eso y ya Luego un llano. Charcas, venegas, todo eso, por ejemplo, eso es puro desierto. Así es. Y vas metiendo poco a poquito hasta que llegas a lo que es los bosques, Así hasta es. que llegue lo que es la Huasteca Potosina. Así Y es. entrando a Tamazopo, inclusive el clima es diferente. Así es. Bueno, y por cierto, en todo este tiempo nunca hubo un accidente grave, ¿verdad? En estas corridas, ¿no? En tantos años, ¿o sí? Sí, como no me acuerdo, pero fue en los 80s cuando en Estación Montaña se volteó, se descarriló unos furgones de cloro Ujú. y otros de ácido. Pero no de pasajeros, no hubo muertos. No, de pasajeros no. Lo que sí hubo que los trenes se llevaron muchos autobuses y muchas camionetas y todo eso. Se por decirlo, los ¿verdad? llevaron así. Sí, pero de que tú dices que haya descarrilamiento de trenes de pasajeros, no. No. Pues es muy romántico pensar en el ferrocarril, maestro. Era un, bueno, en aquel tiempo, ahora con esos trenes bala que hay en el oriente del mundo, allá en Japón y todo eso, en el propio Europa, que la gente se mueve por trenes, son muy rápidos. Estos trenes eran lentos. Pues imagínate. Y ya veo que están criticando el tren Maya que anda por las mismas, ¿no? Dice. Hasta que no funcione el tren, Pues sí. Imagínate, de San Bartolo a Río Verde son 41, 42 kilómetros. Ujú. ¿Sí? Y tardaban más o menos, llegar allá tardaba una hora, 10 minutos. Sí. Si es que se paraban en varias estaciones. Cosa curiosa. Pero fíjate que puede llegar al tiempo, ¿me entiendes? En que esa hora que se hacía de San Bartolo la puede hacer en menos tiempo. Si es que alguna vez algún visionario de turismo o cosas por el estilo, lo pueden hacer, ¿eh? Se vale. Así Pues ahí sí está. pueden hacer el de San Luis Tampico, de turístico. Sí. ¿Qué les cuesta tantito? Son 40 kilómetros. Sí, no es nada. No. No, y si lo hubieran cuidado las autoridades, ahí estuvieran todavía los rieles, maestro, pero la policía estatal, la policía municipal, la policía en aquel tiempo judicial, se hicieron ricos con el dinerito que les daban los ladrones de los rieles, De por los no rieles. decir nada. Y de los durmientes. Y de los durmientes. Fíjate que te voy a platicar parece que en el Sabinito hay un ruedo hace su fiesta de jaripeos allí y está hecho de puros durmientes, ¿eh? Sí. De cedro, no de mezquite, De cedro. de cedro. Pero los quitaron de ahí del tren, ¿o qué? Sí, son los que de alguna manera, por algún X motivo, por ejemplo, no salieron buenos para Ok. la vía. Entonces los desechan Ujú. por algún defecto. Están medios bofitos, están contaminados o lo que tú quieras. Y se hizo ese ruedo ahí en el Sabinito. Sería un atractivo turístico muy interesante porque está el ruedo y luego está un cerrito de piedras, por ejemplo, de piedra grandotota. Y esas eran las dragas. Así es. Subirte arriba. Así es. Y era todo pero lo curioso es que el ruedo estaba hecho de puro durmiente. Está hecho, todavía está ahí, ¿eh? Sí. Oiga, maestro, ¿y se acuerda usted de las estaciones? A ver, vamos a recordar algunas, ¿no? El Sirio. Por ejemplo, bueno, el tren salía de San Luis, Ok. De San Luis a Tampico. Tampico. Luego, algunas de las importantes en aquel tiempo, Pues estaba Venegas.
Pero pasaba, el de San Luis a Tampico, Sí, pasaba por Venegas. Sí, pasa por ahí. Y pasa de este lado de Real, a este lado de donde se llama San Antonio de los Hernández, creo. Pasan muchas estaciones, Ajá. no creas. Pasa Cerritos, por ejemplo. Bueno, sí, ya es importante. Estación Montaña, que es muy importante. También. Fíjate, Estación Montaña es la primera subida, o ahora sí, valga la redundancia, la primera montañita que tiene el tren. Sí. Y se necesitaban, porque estaba muy prolongada la subida, se necesitaban 3 máquinas cuando estaba muy largo el tren. Lo mismo para este lado del Cafetal, acá antes llegaba a Tamazopo, igual. 3 máquinas. 3 máquinas. Luego ya, pasaba Cerritos, luego ¿qué seguía? Pasaba Cerritos y luego seguía, por ejemplo, pues seguíamos lo que es parte de lo que es a un lado de Cerritos, ¿cómo se llama ahí? Hace una fiesta bien grande, hombre. ¿El Granjenal pasaba por ahí? Granjenal. Que era como las importantes. Sí, Granjenal, luego Granjenal. San Bartolo. Luego San Bartolo. Y de San Bartolo a Cárdenas. Tablas, ¿verdad? Tablas y luego de Usted Tablas. mencionó el Duro también. El Duro, correcto, el Duro. Luego sigue el Cafetal y luego sigue... Pero entonces el tren hacía una especie como de curvita, ¿no? De Río Verde se metía a Ciudad del Maíz y luego bajaba a Cárdenas. Sí, porque de Ciudad del Maíz nada más agarra un pedacito del municipio que es Tablas. Tablas Sí. pertenece a Ciudad del Maíz. Uh-huh. Ese pedacito nada más. Nada más. Nada más. Carlos Díaz Gutiérrez quería que fuera hasta Ciudad del Maíz, Sí. hiciera la curva, pero no había ahora sí, no era muy redituable, el costo-beneficio era muy pobre. ¿Y la gente entonces que venía de Ciudad del Maíz a Tablas para Sí, tomar el ferrocarril? Sí, inclusive de Ciudad del Maíz había en aquel tiempo taxis, para Tablas, para el tren. Y para allá sí quedó muy incomunicado todas las comunidades esas, maestro, después de que el ferrocarril se terminó. Es que mira, ahora sí que el tipo de terreno era muy diferente al que estamos platicando, era muy accidentado. Sí. Y tenías que meterle muchísimo dinero. Y aparte tenías que meterle muchos durmientes que sean muy buenos, porque si no, no aguantaba. Así es. Porque ahora meten durmientes de pino. Antes el de pino aquí no fue. No. ¿Mezquite o cedro? Los más fuertes. Pues yo creo que nunca terminaríamos de platicar del ferrocarril y lo que tanto añoramos de eso. Lo que platicamos, podemos platicar aquí todo el día del ferrocarril, te falta platicar de la gente que se subía Sí, de Río Verde, sí. los que iban vendiendo ahí arriba del tren, siempre hay que platicar algo. Pues simplemente en Río Verde era maravilloso desde el momento en que en la plaza agarraba uno el solqui y llegaba a la estación, ¿no? Y créeme que se abrieron calles especiales para llegar al ferrocarril, la Quesada, por ejemplo. Es una de ellas. Una de ellas, la Centenario es una de ellas, Sí. la Eros Potosinos, que en aquel tiempo se llamaba Escontría, porque Escontría fue el que autorizó el proyecto, por ejemplo, después le cambiaron a Eros Potosinos, y nada más, ya no había más calles. Así es. De ahí seguías hasta lo que es La Bravo, pero ya no había calle en La Bravo, era un callejón nada más, lleno de cañaverales, porque desde aquel tiempo era alimentaba lo que es el molino de los Verástegui. Todo eso era cañaveral. De hecho, todas esas propiedades eran de Pablo Verástegui. Sí, así es. Yo también coincido, una persona dice que Vanegas está muy alto. Sí, Vanegas está muy al Está arribita, sí. Se me hace que no pasaba, pues sí pasaba el ferrocarril. Sí pasa el ferrocarril. Pero no esta línea. Fíjate que primero empezó porque el pleito fue ese, en aquel tiempo. Si analizamos un poquito los libros, Vanegas pidió primero el ferrocarril que cualquier otro. Por las minas. Igual Charcas. Lo estudiamos. Pues muchas gracias, maestro. No, gracias por invitarme y hablar de San Bartolo, pues ojalá y hablemos del progreso para adelante. Ojalá se pueda dar.